Sputnik V, pero vamos a hablar también de política hoy. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Bueno, operativo logístico que ha salido en forma realmente impecable, ¿no? Sí, en la la distribución. verdad que sí, que no hemos tenido problemas. En muchos lugares se ha fortalecido con alguna cuestión específica. Por ejemplo, en la provincia de Santa Cruz, que tiene muchas distancias, se han utilizado además helicópteros del Ejército o aviones de la Fuerza Aérea Argentina. Pero la realidad es que el hecho de tener un país federal te facilita muchísimo, porque indudablemente para vacunar para vacunar a los 30 millones de argentinos que son susceptibles de recibir la vacuna, tener el operativo de vacunación descentralizado también es más que importante, porque nosotros vamos a aquellos lugares en donde las provincias nos determinan, allí se depositan las vacunas y la distribución interna dentro de las provincias las hace cada una de las provincias en función a los criterios que utilizan cada uno de los gobiernos provinciales. Hasta ahora ha venido muy bien, sin ningún tipo de inconveniente. Sí, porque siguen llegando dosis de vacunas. Sí, obviamente cada una de las provincias se están preparando para las vacunaciones masivas. A nosotros nos han solicitado regimientos, en el caso de San Juan, de La Rioja, en la provincia de Santa Fe, el Liceo General Militar Manuel Belgrano, en Río Gallegos, en Ushuaia, también hay unidades militares que van a ser acondicionadas para hacer grandes centros vacunatorios. En Paraná se ubica el centro de distribución logística de todas las vacunas para la provincia de Santa Fe. Aquí en Cava hay personal militar trabajando, por ejemplo, en la posta vacunatoria de la cancha de River, en Vázquez, hay personal militar ayudando a todo el proceso de vacunación, así que estamos muy comprometidos y la cosa está viniendo bien, y como lo escuchaba recién, me parece que todas esas resistencias que podían existir, algunas fundamentadas, otras absolutamente inventadas, van quedando desarmadas. Como dijimos siempre, vacuna mata relato. Totalmente. Cualquier cosa se termina y bueno, y me parece que eso es más que importante, ¿no? Y en en este marco de pandemia, de vacunación masiva que se va a ir ampliando, ¿cómo ve esta discusión o este debate que se ha dado, que los gobernadores están pidiendo que las PASO se suspendan? Sí, hay distintas miradas, ¿no?, sobre eso, ¿no? Yo personalmente tengo una mirada que me parece que el mecanismo de las PASOs es un buen mecanismo para seleccionar candidatos. Sí, eso no está en discusión. Entiendo que el momento es un momento, como recién lo escuchaba a Nicolás Keprak y al ministro Ginés, que en el mes de agosto, donde están planificadas las PASOs, es todavía un mes de bajas temperaturas, y puede ser que el impacto que podamos llegar a tener de rebote, de segunda ola durante el invierno, esté en un lugar muy alto. Entonces lo prudente, lo conveniente desde el punto de vista epidemiológico no sea realizar las PASO durante ese mes. Pero digo, en el Congreso se está debatiendo la posibilidad de suspenderla, la posibilidad de postergarla, hacer las PASO en septiembre y las elecciones generales en noviembre, y habrá que ver los grados de consenso que se arriben alrededor de esto. Ahora, me parece que la opinión desde el punto de vista epidemiológico es una opinión que claramente hay que contemplar. Pasa que entre agosto y septiembre el año pasado, por ejemplo, fue cuando tuvimos el famoso pico, digamos, fue el peor momento de la pandemia. Por eso uno le pide responsabilidad a toda la dirigencia política a la hora de tratar este tema. Agustín, ¿cómo crees que llegamos al mes de agosto en cuanto a población vacunada? Bueno, Ginés dijo que íbamos a llegar a un porcentaje muy alto, digamos, ¿no? Que en el mes de agosto, en el mes de septiembre, íbamos a tener una gran parte de los argentinos absolutamente vacunados. A mí me parece que es un objetivo plausible de conseguir en la medida que se vaya normalizando la entrega de vacunas, que es un hecho que no depende del gobierno argentino, digamos, ¿no? Todos sabemos las presiones que hay, presiones en cuanto a los niveles de producción. Yo no me canso de decir, la ciencia dio una respuesta enormemente favorable, que el 31 de diciembre del 2019 tuvimos la información del primer caso de COVID en el mundo. En la Argentina el 3 de marzo. Todavía no hace un año que tuvimos el primer caso de COVID y ya estamos vacunando. Entonces la ciencia dio en menos de un año lo que normalmente es una cantidad de pasos. Se investiga, se experimenta, se convalida,
se produce, se industrializa, se distribuye y se vacuna. 7 pasos, nosotros estamos haciendo todo comprimido y bueno, y pasan las cosas que están pasando en cuanto a los niveles de producción. ¿Qué hizo el gobierno argentino? Diversificó la posibilidad de tener vacunas. La Sputnik, AstraZeneca, COVAX, la posibilidad de la vacuna china, un diálogo del presidente con el titular de Moderna. ¿Para qué? Tener de cualquier lugar, desde cualquier laboratorio, sin ningún tipo de prejuicios, la mayor cantidad de vacunas para vacunar al conjunto de los argentinos. Así que nosotros aspiramos claramente que cuanto antes esos argentinos, que son 30 millones de argentinos, 60 millones de dosis, que nosotros calculamos que es la población susceptible de ser vacunada, porque hay que descontar los menores de 18 años, porque ninguna de las vacunas que está hoy en el mundo han sido probadas con ese sector etario, cuanto antes esté también vacunado. Eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de definir todo el tema del proceso electoral, ¿no? Al Agustín Rossi, político, militante, que todos lo conocemos, gran militante y gran dirigente político, o integrante de este gobierno. Frente a la impaciencia de algunos sectores, incluso del Frente de Todos, que dicen, más de lo mismo, el presidente no se anima, no tocó la justicia. Bueno, hemos visto cómo en estas semanas el gobierno ha comenzado a articular y a ponerse firme contra las empresas, contra los jueces que quieren mantener el privilegio de jubilarse cuando a ellos se les antoja, pero presentan hoy el papelito. ¿Cómo está usted viendo el gobierno? Y en todo caso, ¿qué le diría a estos sectores que muestran cierta impaciencia? A mí me parece bien todo el debate, digamos, ¿no? Ahora, me parece que hay que tratar de poner las cosas en su lugar, digamos, ¿no? Porque a veces me parece que hay expresiones que ya están absolutamente equivocadas, digamos, ¿no? Cuando uno ve un determinado nivel de crítica que parece que comparan o igualan a este gobierno con el gobierno anterior, decir, bueno, la verdad que las cosas no son así. El presidente es un presidente que ha demostrado tener el coraje y la capacidad de decisión y firmeza para tomar una cantidad de decisiones. La decisión del IBE fue una decisión que mostró el presidente con muchísima firmeza. La renegociación de la deuda el presidente la tomó con muchísima firmeza, porque la realidad es que en el momento de la renegociación más ardua, que fue con los acreedores bajo legislación extranjera, muchos le decían que baje las pretensiones y las condiciones de negociación de la Argentina, y el presidente fue el que se mantuvo firme alrededor de eso. Cuando el presidente toma la decisión de declarar servicio público esencial a la internet, a la televisión por cable, a la telefonía celular, el presidente demostró muchísima firmeza y muchísima convicción alrededor de determinadas cuestiones. Después está toda la discusión sobre la justicia. No es que no hemos hecho nada sobre la justicia. Ahí presentamos un proyecto de reforma del sistema judicial. Tiene media sanción en la Cámara de Senadores. Se tiene que tratar en la Cámara de Diputados. Se hizo una modificación que la impulsó el Senado de la Nación sobre la forma de elegir el Procurador General, el Procurador General de la Nación. Que la realidad es que es absolutamente coherente, porque si el cargo de Procurador General a partir de esa ley ya no va a ser ad infinitum, in eternum, digamos, ¿no? Entonces no necesitas la mayoría de los 2/3, sino que te alcanza con una mayoría agravada, que también es la mayoría absoluta, la mitad más uno de los integrantes. No se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, lo que yo quiero decirle a todos nuestros compañeros y a todos nuestros adherentes y demás, nosotros somos un gobierno peronista que resuelve las cosas desde la mirada de la política. Y entendemos la política como la construcción de poder para empezar a modificar las situaciones. Entonces, lo que hay que hacer fundamentalmente es generar las condiciones para seguir construyendo poder. La etapa de construcción de poder no se termina cuando se ganan las elecciones. Todos los días hay que construir poder, generar consenso y generar las condiciones para que el gobierno pueda seguir avanzando. Tenemos unas elecciones muy importantes, las elecciones de medio término. Nosotros necesitamos legitimar la acción de gobierno. Un gobierno que ha hecho una infinidad de cosas desde el punto de vista de la gestión y que tiene un liderazgo claro por parte del presidente. Ahora, la realidad, yo nunca me voy a olvidar de una intervención de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue una sola vez al programa 678 que se tenía en la televisión pública. Entonces, una de las periodistas le preguntaba, porque era en el momento en donde
Redrado, ¿te acordás? Se había atornillado al Banco Central, no quería renunciar. Entonces la periodista le pregunta, le dice, pero doctor, lo puso usted a Redrado como presidente del Banco Central. Y Kirchner dijo, ¿qué quieren? Que lo pusiese a Kunkel en ese momento. Entonces, no se hace política en un termo, no se hace política encerrado en sí mismo, se hace política en un contexto. Exactamente. Y la construcción de la política siempre exige de ir manteniendo los mayores niveles de consenso que te permitan tener la mayor energía para hacer las transformaciones, necesarias. Entonces, la mirada del conjunto tiene que ser una mirada inteligente. La política exige de pasión, de épica, de objetivos trascendentes, pero también de inteligencia. Hay que construir permanentemente esa situación. Y el presidente de la Nación es el presidente que decidió Cristina, que Cristina le dijo, bueno, vamos a ir con esta fórmula. No es la etapa fundacional que tuvimos con Néstor Kirchner en el 2003, ni es la etapa de la épica que tuvimos con Cristina en los 8 años de gestión de Cristina. Alberto es el presidente del equilibrio, es el presidente que marca en un avance y que además tiene una oposición que como nunca, Gato, es una oposición que es más similar a la del 83 que en otro momento. Nosotros tenemos la composición en la Cámara de Diputados entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, casi tienen el 90% de los diputados. Entonces tenés una oposición que maneja distritos importantes, que tiene fuerza institucional en diputados y en senadores, y que con eso nosotros nos tenemos que enfrentar. Entonces, la realidad es que el conjunto de nuestra fuerza política que posibilitó que ganásemos las elecciones tiene que seguir construyendo niveles de consenso y niveles de poder para seguir llevando adelante la mayor cantidad de transformaciones. Gracias, Agustín, como siempre. No, muchas gracias. Muchas gracias.